quizás 4 sean los mecanismos, capaz que otro más, pero es que la válvula nos quede un poco alta, baja, que el calcio no permita la expansión adecuada o que tengamos un mismatch, una válvula, que hayamos elegido una válvula más chica, ¿no? Esto es para graficar un caso de una paciente que tenía indicado realizar por tomografía, lo habíamos calculado por el perímetro, una válvula 29, esta es lo que nos ocurría con las válvulas de primera generación, y en este caso lo que nos ocurrió es que la válvula quedó muy baja, con un leak masivo, y la paciente entró en mala hemodinamia, se yocó, y tuvimos que ir con 2 lazos para reposicionarla y fue una de las maneras que lo pudimos solucionar y como a su vez también, y ahí nos quedó una vez reposicionado un leak mínimo. Y este es otro caso también que refleja lo mismo, una válvula que ahora hemos cambiado, tratamos de marcapasear, bajar bastante la presión, si bien son recapturables y nos permite liberarla más exactamente, por lo menos en lo que es autoexpandible y en nuestra experiencia. Esta es una válvula que también pensamos que el mecanismo de doble, que no expandió bien, pero que quedó un poco baja. La paciente evolucionó en el post inmediato bien, pero al primer mes, al segundo mes, se reinternó 2 veces por insuficiencia cardíaca y no nos animamos a hacerlo con lazo porque ya era reintervenirlo a los 2-3 meses y calculamos cómo hacerlo un valve-in-valve y realmente fue una muy buena solución ya con una válvula ya reposicionable y capturable. Una cosita más con respecto a los leak mitrales. Cuando uno los cierra, como usted, Eulogio, que tiene gran experiencia, hace un cierre de leak perivalvular mitral, existe un 25% de incidencia de fugas residuales moderadas a severas o en la hemólisis, a veces no sé si es por neoendotelización, de hemólisis persistente. Y son predictores de mala evolución de estos pacientes, ¿no? ¿Cómo enfrenta estos 2 escenarios a pesar de intentar cerrar un leak con 1, 2 o 3 dispositivos y a pesar de eso queda una fuga residual importante o en el escenario de la hemólisis persistente? Hay pacientes que tienen, digamos que el cuadro de presentación es exclusivamente hemólisis, son muy pocos. Hay muy pocos y generalmente esto se asocian a leaks pequeños. La mayor parte de los pacientes tienen insuficiencia cardíaca y probablemente tienen algo de hemólisis, o sea, probablemente no, con seguridad casi todos tienen algo de hemólisis, pero no es el cuadro exclusivo predominante. Entonces, cuando uno va a cerrar un leak, o sea, debe tener un objetivo. Si el cuadro es insuficiencia cardíaca o insuficiencia cardíaca y algo de hemólisis, si el procedimiento es factible, fácil y sin ninguna incidencia, debe intentar cerrarlo completamente con 1, 2 o 3. Si durante el procedimiento surgen complicaciones o problemas serios, lo mejor es cerrar lo que consideras gran parte de la fuga y en un segundo procedimiento, si el paciente esto lo necesita, entonces hacerle un segundo procedimiento porque es más fácil siempre que hayan pasado 2 o 3 meses, porque el dispositivo o los dispositivos que has puesto ya están bien asentados. Pero uno no debe obsesionarse en que el resultado sea perfecto. Por eso yo creo que algunos de los artículos que han salido por ahí dicen que efectivamente hay una asociación entre el pronóstico y el mejor resultado. Claro que sí, como con todo, pero depende de a coste de qué. Si tú te empeñas en dejar los resultados perfectos, vas a tener muchos pacientes que van a tener complicaciones muy serias y algunas mortales. O sea que yo creo que tú te tienes, una vez que hayas estudiado el caso, lo estudies in situ bien con el ecocardiografista, tienes que tener un objetivo. Porque hay leaks que es prácticamente imposible cerrarlo completamente en un primer procedimiento. O sea, porque tienen un trayecto sinuoso. Los dispositivos que existen, que podemos hablar de bastantes, pero en realidad el que más se utiliza ahora en el mundo es en Estados Unidos el Vascular Plaque 2 y en el resto del mundo el Vascular Plaque 3. Esos son los que más se utilizan. El Vascular Plaque 3, que teóricamente es el que más se amolda a la forma, porque bueno, pues es semilunar y
y nos costó una tarde con un ingeniero de origen chino de Haga, pues decidir qué es lo que sería mejor. Pues la verdad es que no es ideal. Todo el mundo dice, ¡ay, qué bien que tenéis Vascular Plaque 3! Digo, ya, úsalo y verás los casos que te quedan. Y yo lo uso prácticamente en todos los casos, pero no es ideal por una razón muy sencilla, porque los defectos, los leaks, no son unos agujeros naturales. Son unos defectos, como he dicho, en la mayor parte de los casos, los peores, producidos por disección del anillo, en un anillo débil porque el cirujano ha tenido que quitar mucho calcio de ahí y lo ha dejado débil, pues al final lo que pasa es que acaba disecándolo y entonces hace un trayecto así. Y tú, ¿cómo pones un dispositivo autoexpandible que se expanda de forma uniforme en un trayecto así? Es imposible. O sea que la dificultad es la anatomía más que todo lo demás, ¿no? Jerónimo, en tu experiencia, ¿cuál es la vía de acceso que has utilizado? ¿La transapical, la transeptal? Nosotros tenemos una experiencia más bien acotada por una cuestión de volumen de pacientes. De los casos que hicimos, los aórticos los hicimos por un acceso habitual por inguinal, por acceso femoral, y los mitrales, que hicimos 2, los hicimos por un acceso transapical, por un planeamiento con imágenes con tomografía y eco transesofágico, no tenemos eco 3D, y por una punción en base a la morfología del ventrículo y al lugar donde identificamos el leak, ubicamos una zona de ataque en el ápex. Se punzó en los 2 casos, obviamente con un cirujano cardiovascular que nos asistió, y a través del mismo introductor, un introductor 7 French, con una guía se cruzó en los 2 casos el leak y se puso un dispositivo. Fue necesario un dispositivo en cada caso, por el acceso femoral para el aórtico. Y la experiencia fue buena, un procedimiento amigable, obviamente con la ayuda de un cirujano, pero relativamente rápido y con muy buenos resultados. Bien, vamos a abrir el panel de preguntas con la doctora María José Estebanés. Sí, yo tenía una pregunta para el doctor Zufardi. Creo que hay muchos cardiólogos clínicos en la sala y por ahí plantearle, desde el punto de vista cardiológico clínico, cuando un cardiólogo recibe en su consultorio un paciente post-TAVI, ¿cuándo sería, para optimizar los recursos diagnósticos, óptimo pedirle el primer ecocardiograma? ¿En qué pacientes uno debe sospechar complicaciones o si tenemos la obligación de buscar complicaciones asintomáticas? Y en aquellos pacientes que evidenciamos un leak leve, ¿qué conducta tomar en cuanto a cómo seguir ese paciente asintomático? Bueno, el médico que presume que un paciente tiene una pérdida, llamémosle leak, lo primero que tenemos que hacer es evaluarlo a través de un ecocardiograma. Y de ahí en adelante agregar si realmente el paciente tiene síntomas o no relacionados con el tamaño del leak que puede tener. Y el manejo es de acuerdo al cuadro clínico y de los síntomas que pudieran hacer agregar algún otro efecto, como probablemente uno supone que puede tener un paciente que está infectado, por ejemplo. Y el control inicial es a través del ecocardiograma y si los signos o síntomas del enfermo hacen presumir que la patología es más importante, entonces ahí decidir qué actitud tomar. Es decir, si es un enfermo que hay que llevarlo nuevamente al cateterismo,
o no. La actitud de seguir de cerca a estos pacientes es fundamental, inicialmente a través de métodos no invasivos, pero si el cuadro clínico del enfermo sugiere que el leak es importante, enseguida hay que llevarlo a un estudio invasivo, es decir, un cateterismo y hacer el diagnóstico. Y la evaluación, el manejo posterior de acuerdo al cuadro clínico del paciente y de acuerdo a la gravedad del leak. Pedro. No, simplemente quería que alguno me corrija, o Alejandro mismo. La interpretación de este tipo de pacientes en posoperatorio, creo que desde el punto de vista del cardiólogo clínico, nosotros no debemos dejar de pensar a este tipo de pacientes como pacientes en un posoperatorio de una cirugía valvular. Creo que definitivamente la sospecha clínica nace en el consultorio, porque no todos los pacientes tienen una complicación significativa en el postoperatorio inmediato. A veces pasa un tiempo hasta que estos pacientes empiezan a tener manifestaciones en donde puede entrar en juego si el paciente requiere o no. Y nosotros, a través de la evaluación clínica de la ecocardiografía transtorácica, ni siquiera transesofágica, creo que estamos abarcando a la mayor parte de los pacientes, digamos, en el postoperatorio que son pasibles de requerir o no de algún tipo de reintervención, ¿verdad? Digo lo que hacemos nosotros en nuestra experiencia. Si hacemos un eco antes del alta, el paciente se va de alta después de un TAVI en 24 a 48 horas. Antes del alta hacemos un ecocontrol. Y si no hay ningún cambio sintomático, se le hace un eco entre 1 y 3 meses para ver si hay leaks residuales o hay aumento de leaks, porque a veces las válvulas autoexpansibles pueden generar leaks posteriores. Y lo que hay que evaluar mucho es que no haya un aumento de gradiente. Generalmente estas válvulas quedan con un gradiente de 0 a 5, muy bajitos, muy bajos. Si hay un aumento de gradiente hay que sospechar que no haya trombosis de las valvas, ¿sí? Lo que hablaba hoy Alejandro. Pero eso es lo que hacemos nosotros, por lo menos. Un eco prealta y entre 1 y 3 meses repetir el eco para ver si no hay síntomas en el medio, ¿no? Si hay un cambio sintomático, por supuesto, pero si no, entre 1 y 3 meses se repite el eco para ver que esté todo bien. Bien, si hay una pregunta de la audiencia nos avisan. Para mí es un placer presentar nuevamente a Antonio Scuteri. Gracias por estar acá con nosotros y nuestro maestro en TAVI. Sí. ¿Micrófono? Dale. Comenzamos ahí. Yo te cuento la tril. Bueno. ¿Sí? Bueno, hola, hola. ¿Micrófono? ¿Nos activan el micrófono, por favor? Ayer me comentaba, doctor Eulogio, que prácticamente para usted, y desde hace tiempo, no tiene problemas con... Es decir, no es un problema para usted el leak perivalvular. Y tiene gran experiencia con XT y ahora con Sapien S3. ¿Cambió mucho con la Sapien S3? La verdad es que yo creo que solo he hecho 1 o 2 estos leaks de pacientes post-TAVI. O sea, y creo que esto en el futuro prácticamente va a desaparecer con las válvulas más eficientes, pues ya se ve que la insuficiencia aórtica que dejan es residual, muy pequeña o ninguna. Con lo cual, y tampoco creo que es, o sea, a no ser que el procedimiento deje una insuficiencia aórtica importante, la insuficiencia aórtica no suele aumentar en los pacientes con TAVI, al revés, en algunos suele disminuir en las autoexpandibles, en las balones expandibles prácticamente no cambia
y si el paciente va a tener un problema por la insuficiencia aórtica se puede sospechar desde el procedimiento. O sea que, en realidad, yo me refería a los leaks posquirúrgicos, que no es que el cardiólogo no lo sospeche. Yo creo que probablemente por la idea que se tenía y que todavía se tiene de que el tratamiento de eso es una nueva cirugía, esos pacientes, como empiezan con leaks con poca repercusión, se les ha mantenido bastante tiempo y casi siempre cuando llegan a esto, a reparación o a cierre percutáneo, generalmente son años más tarde. O sea, en nuestro caso eran 9 años de media y ahora ha disminuido, pero sigue siendo lo que yo considero un tiempo excesivo. No sé, probablemente los clínicos pensaban que al necesitar una nueva cirugía, quizás el paciente no debía ser expuesto a una nueva cirugía, pero yo creo que actualmente un paciente con leak postquirúrgico, si se considera que no es mínimo, y si es mínimo y produce hemólisis también, yo creo que debe ser cerrado o intentar cerrarlo de forma percutánea. Porque a veces con eso se evita que el leak se haga muchísimo más grande, porque el movimiento de la válvula hace que vaya rasgando más todavía el anillo. Bueno, gracias Alejandro otra vez por la invitación. Ya la verdad que casi todo lo que voy a decir ya lo dijeron, así que vamos a ir un poquito rápido. La experiencia que nosotros tenemos es en el cierre del leak paravalvular, sobre todo en pacientes con TAVI, no así en pacientes que han sido sometidos a una cirugía. Este gráfico que yo pongo acá, que es una línea del tiempo, no es solamente para ver cómo se desarrolló en el último tiempo la evolución de la TAVI, sino simplemente también para recordar que muchos de los resultados que nosotros vamos a mostrar en los distintos trabajos, al momento de presentarlos ya son casi viejos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ven acá lo que pasó entre el 2012 y el 2017. Aparecieron un montón de dispositivos nuevos y aparecieron un montón de papers nuevos y dispositivos nuevos que cambiaron un poco la evolución. Por lo tanto, los resultados que presentamos a lo mejor ya no son tales. Acá tenemos un gráfico mostrándonos sobre todo los dos tipos de válvula que tenemos disponibles en el mercado. Ustedes ven en la fila de arriba las balones expandibles, ahí ven la evolución de la válvula Sapiens, ¿sí? La Sapiens XT y la S3, que es la que está disponible hoy en el mercado. Con respecto a las autoexpandibles, tenemos la Corval y la Evolut R, disponibles ahora en Argentina. En Europa también está la Evolut Pro, todavía por el momento nosotros no la tenemos acá. Y después otros diseños. Pero estas son las dos más grandes válvulas del mercado, la Sapiens y la Evolut de Medtronic. La pregunta que nosotros nos hacemos para empezar esta charla es el leak paravalvular el tendón de Aquiles, como se lo ha querido demostrar, sobre todo aquellos que están en detrimento de la técnica de TAVI? Y bueno, lo primero que tenemos que reconocer, de acuerdo a todas las publicaciones, yo tomé acá los resultados del Noto Entralia, pero también coinciden con el Partner 2 y con otros trabajos, con el Surtavi, que la presencia de leak paravalvular es superior en la TAVI que en aquellos pacientes que fueron sometidos a cirugía a cielo abierto. Fíjense ustedes, ya en los primeros 3 meses, el 78% de los pacientes operados a cielo abierto tenían nada de leak versus el 23%, y esto se mantiene en el tiempo. Es decir, que hay una diferencia significativamente a tener mayor incidencia de leak paravalvular en la TAVI que en la cirugía. Y cuando nosotros hacemos y relacionamos la presencia del leak con la mortalidad, también nos encontramos con estas curvas que vemos acá, resultados del Partner, en donde vemos que aquellos pacientes que tienen un leak de leve hacia severo, comparado con aquellos pacientes que no tienen ninguna traza, la mortalidad de las curvas se separan rápidamente y se mantienen en el tiempo. Un dato que se observó en el Partner 2, que llamó un poco la atención, es que aquellos pacientes que tenían, acá en este gráfico acá, no tengo puntero, pero en este de acá, nosotros vemos aquellos pacientes que tenían ninguna o una traza, tenían una curva, aquellos pacientes con moderado severo, que es la curva en color verde,
tenían incrementado, pero fíjense lo que pasó con los leves. Al principio era por supuesto menor, pero en el tiempo alejado se ve un aumento de la mortalidad en aquellos pacientes que tenían leve, después de los 24 meses. Esto es un metaanálisis publicado por Kodali, en donde podemos ver las diferencias significativas en la evolución en todo el tipo de mortalidad cuando uno compara nada o traza de leak paravalvular versus moderado a severo, ¿sí? Claramente hay una diferencia en la mortalidad y en forma significativa. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer, sabiendo estos datos, es estimar cuáles son los predictores de leak paravalvular. Entonces, como había dicho Alejandro hace un ratito, hay varios mecanismos por los cuales se producen los leak. El primero es una aposición incompleta de la prótesis al anillo nativo debido a la extensión y distribución de la calcificación. Hay score de riesgo de clasificación que nos marcan estos puntos y ahí realmente nosotros es donde podemos hacer muy poco. El segundo punto es cuando uno va a estimar el tamaño del dispositivo a utilizar, lo que se llama el undersizing del dispositivo respecto al tamaño del anillo, y para mí ahí sí es importante la utilización de las imágenes para tratar de adecuar lo mejor posible el dispositivo que uno va a seleccionar, sobre todo el tamaño, respecto del tamaño del anillo. Y el tercero es la mala posición de la válvula al momento de su liberación final, ¿sí? Que puede realizar un salto al reacomodar sus ejes a la disposición anatómica del anillo, la aorta ascendente y la curvatura de la misma. También acá quiero decir que los dispositivos nuevos también en ese aspecto nos han ayudado mucho. Ahora, como comentaba antes el doctor Méndez, la realidad es que la cirugía se ha transformado en una cirugía minimalista, es decir, una cirugía endovascular minimalista, y entonces nosotros al momento de cuantificar el grado de regurgitación aórtica nos encontramos en la mayoría de las veces que no tenemos eco transesofágico, como dijimos antes, o como dijo Oscar antes, tratamos de descomplejizar al paciente, no le ponemos sonda, no le ponemos transesofágico y entonces nos encontramos en la sala que no tenemos eco. Una manera simple y sencilla de cuantificar la regurgitación aórtica son unos criterios que se obtienen ahí mismo haciéndole un ortograma. Y podemos dividir en grado 1 o leve, cuando hay poca cantidad de contraste que ingresa a la cavidad ventricular durante la diástole, sin llenarla y con un vaciado rápido en un ciclo. Grado 2 o moderado, el contraste llena todo el ventrículo izquierdo, pero con menor densidad que la observada en la aorta ascendente. El grado 3 es moderado a severo, el contraste llena todo el ventrículo con igual densidad que la observada en la aorta ascendente. Y el grado 4 o severa, que es el contraste llena toda la cavidad en diástole en el primer latido y además se observa mayor densidad que en la aorta ascendente. Entonces, cuando nos encontramos en esta situación, lo primero que uno tiene que hacer es saber qué es lo que va a hacer ante cada una de estas situaciones. Las recomendaciones, por lo menos con mi experiencia y con la de la mayoría de los grupos, es antes de tomar una decisión, esperar 10 minutos, permitir que la prótesis se expanda adecuadamente. Ustedes saben, la mayoría de estas prótesis son de nitinol y a temperatura ambiente empiezan a expandirse, a dilatarse, entonces hay que darle un tiempo para que esto ocurra. Retirar las cuerdas y las estructuras rígidas que estén atravesando el plano valvular, porque esto interfiere en el funcionamiento de los leaflets y a veces puede generar una falsa insuficiencia aórtica. Evaluar el patrón hemodinámico del paciente, como decía Diego recién, como la presión arterial diastólica y un índice que utilizamos habitualmente, que es el índice de regurgitación, que se calcula teniendo en cuenta la presión diastólica menos la presión de fin de diástole sobre la presión arterial sistólica. Esto nos da un índice que en general cuando es igual o menor a 25 está asociado con un aumento, con un incremento en la mortalidad al año. El primer punto que nosotros habíamos dicho era la posición incompleta. Y yo quería mostrar estas fotos acá en donde uno ve cuál es la realidad de una válvula aórtica enferma. Porque nosotros estamos acostumbrados a verlo en un aortograma y parece que fuera redondita, pero la realidad es que las estenosis aórticas degenerativas, la mayoría son como estas que nosotros estamos viendo acá, y ustedes las ven ahí en un recuadro amarillito, ¿sí? Como el orificio no es un orificio circular y todo lo contrario, es más vale ovoide o elíptico, como ustedes lo quieran llamar, o fíjense la de abajo, que es una válvula bicúspide, una estenosis aórtica por una válvula bicúspide. Entonces, cuando uno ve esos anillos y después ve las válvulas que va a poner, que son estas que nosotros tenemos acá, las que más se utilizan en el mercado,
La lógica es preguntar cómo hago para meter esto adentro de ese anillo y que quede bien encima. Bueno, la realidad es que no sé cómo, pero la válvula se la ingenia para, en la mayoría de los casos, quedar bien. Nosotros lo que podemos hacer para mejorar o aumentar el espacio de sellado entre las dos es predilatarlo o posdilatarlo y no mucho más que eso, porque el resto ya va a depender de cómo la válvula se acomode a ese anillo. Con respecto a las mediciones, el doctor Eleugio decía que él no utiliza mucho esto, nosotros la verdad que sí, le damos mucha importancia, porque para nosotros el éxito de ATAVI depende de una adecuada selección de los dispositivos que uno va a utilizar. Se puede utilizar la ecografía, el ultrasonido, pero para nosotros el patrón estándar es la tomografía multi-slice, contrastada por supuesto. La tomografía nos puede mostrar, como ustedes ven acá, la anatomía, el acceso fundamentalmente, nos permite ver la pared de la aorta, si tiene calcificación, nos permite ver la luz y calcular el diámetro que necesitamos para poner el dispositivo, nos permite ver también si tiene tortuosidad, pero lo más importante de todo que nos permite es evaluar el anillo aórtico, que es el anillo, es una estructura virtual que está entre el tracto de salida y la aorta ascendente y que es donde nosotros vamos a ir a implantar la válvula, que por supuesto no la vemos en forma directa, sino a través de la angiografía. Y acá ustedes pueden ver cómo nos permite ver la reconstrucción de la tomografía, nos permite ver la angulación que existe entre la aorta y el ventrículo izquierdo, el anillo aórtico, la forma que tiene, si tiene calcificación, como ustedes ven acá abajo, y sobre todo nos permite evaluar los diámetros. En este caso, bueno, era una bastante circular, pero hay veces que no lo es así, y es muy importante tener el perímetro a la hora de elegir la válvula que vamos, el tamaño de válvula que vamos a utilizar. Yo les quería mostrar dos casos de cómo resolvimos leak, pero el primero lamentablemente no pudimos verlo porque hay un conflicto ahí con los videos, pero se los comento rápidamente. Alejandro había mostrado también un caso, un paciente que le pusimos una válvula que quedó en posición baja, que inicialmente había evolucionado bien, pero que a los 10 días más o menos se reinternó por un cuadro de edema agudo de pulmón. Le hicimos un eco, la idea era ver cuál era el mecanismo y evidentemente el implante era bajo, pero lo peor que tenía era que le estaba dando una insuficiencia mitral severa, es decir, estaba interfiriendo con la válvula mitral, no estaba la posibilidad de poner una segunda válvula en esos casos y lo único que hay que hacer es traccionarla y tratar de volverla a una posición más adecuada o retirarla directamente. Habíamos hecho un caso con doble lazo radial, que se traccionó y el paciente quedó muy bien, pero lamentablemente no les puedo mostrar ese caso. Sí, otro caso, que es un paciente de 87 años, hipertenso y lipémico, con una FA crónica, un marcapaso definitivo en el año 2013, con antecedentes de cáncer, y un implante de válvula, que les pongo la fecha ahí, el 23 de junio del 16. Acá vemos el implante, es un aortograma, no tiene nada en particular, sí, una severa calcificación. En este caso se había colocado una Corval, ¿sí? Una válvula de primera generación. Empezamos la liberación y ahí se observa la liberación final. ¿Qué pasó? Está congelada la imagen. A ver. ¿Estamos? No, tenemos congelada la imagen ahí. Fíjate en el escritorio. Bueno, mientras carga el video, les comento, había quedado, el implante había sido bajo. ¿Ahí estamos? No. Coméntalo. Bueno, el implante había sido bajo, pero no era lo suficientemente bajo como para producir una interacción con la válvula mitral y teníamos un eco transtorácico que le hicimos que mostraba que la fuga era bien perivalvular y... ¿Estamos? No. La fuga era perivalvular y se podía eso resolver con otra forma y no con una tracción de la válvula. Y lo que hicimos fue poner... ¿No se pueden ver las imágenes? Bueno,
Lo que hicimos fue poner, primero posdilatamos, el paciente no resolvió con eso, y lo que hicimos fue ponerle un plug, ¿sí? A través de un catéter nos pusimos a nivel del orificio del leak, pasamos una cuerda y a través de esa cuerda un catéter con la cual pudimos subir un plug 3, se colocó el plug 3 y el tema quedó resuelto. Bueno. No pasa nada. Bueno, lamentablemente capaz que después podemos ver las imágenes. Vamos a seguir entonces. ¿Ahora sí? Tampoco Yo creo que tenemos. está congelado el video, a raíz de un video pesado quedó congelado la imagen allá. Lo que podemos hacer es resetearla, continuar con la charla de Eulogio y después mostramos las imágenes, ¿te parece? O si no, termino con esto y Dale, después dale, cómo mostramos no. las imágenes. Sí. Bueno, todo esto que estuvimos charlando un poquito choca cuando uno empieza a analizar las nuevas tecnologías o los nuevos dispositivos. En el año 2015, 4.000 pacientes en todo el mundo fueron sometidos a implante válvula con dispositivos nuevos. En Estados Unidos 1.700 y en el resto del mundo, el resto de los pacientes, la mayoría con Sapiens 3 o con Evolut R o Evolut Pro. Las diferencias de las válvulas, lo que hicieron las válvulas de nueva generación es tratar de mejorar un poquito o aumentar la zona de sellado que ocurre entre el dispositivo y el anillo, y lo que hicieron es ponerle una membrana de pericardio por fuera de la estructura metálica para así disminuir la incidencia del leak. Los resultados que presentaron los dispositivos nuevos realmente son espectaculares. Por ejemplo, el CE-Mark de Medtronic presentó una incidencia de leak perivalvular del 2.7%, es decir, realmente muy baja, ¿sí? Lo mismo para la Sapiens, ¿sí? 2.3, no, seguimos sin imagen, 2.3 y 2.8 al año, ¿sí? Y cuando uno compara las distintas generaciones de válvulas en el tiempo, lo que vemos es que todas las válvulas, hay un metaanálisis con más de 1.000 pacientes, todas las válvulas han mostrado una mejoría realmente muy significativa en cuanto a la aparición de complicaciones. La causa de mortalidad, el stroke, la necesidad de marcapaso, pero lo más importante es que la incidencia del leak perivalvular bajó del 7.4% al 1.6%. Entonces, como conclusiones, el leak paravalvular para mí no sería en este momento el tendón de Aquiles. Los nuevos dispositivos mejoraron la superficie de sellado entre la prótesis y el anillo nativo. También es muy importante el entrenamiento de los operadores, que contribuye a un mejor resultado, el entrenamiento de los técnicos especializados y los médicos en la interpretación de las imágenes, sobre todo las tomografías de alta resolución, permiten realizar una medición muy cercana a la realidad, con lo cual se logra mejorar la superficie de contacto. Y la disponibilidad del software dedicado también para la reconstrucción multiplanar de las estructuras, que están disponibles para todos, también contribuyen a disminuir las fugas perivalvulares. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias.